¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a trabajar el capítulo 11, los nombres del gozo, la alegría, esto que hablábamos del analfabetismo emocional con respecto al amor, que no tenemos palabras para expresar todas las maneras que tenemos de amar. Nos pasa con la alegría y nos pasa con el gozo, no sabemos expresar todas las maneras que tenemos de alegrarnos y de gozar. Por eso en estas manos, acuérdense que estamos en el símbolo del dar, y bueno, nos va a acompañar esta figura, esta imagen de las manos pintadas. Qué hermoso cuando trabajamos con los niños, esos carteles donde pintamos las manos y las imprimimos de alguna manera ahí para que se conserven. Y cuando uno entra a un lugar y ve esas manos pintadas, descubre que hay un montón de personas hermosas detrás de esas impresiones y detrás de esas huellas que quiere descubrir, que nos apasiona descubrir. Y la verdad que tenemos muchos motivos para alegrarnos de los cuales no nos damos cuenta. Por eso en el libro aparece ahí una anécdota de este músico fantástico que se puso a tocar en el subte y que la gente que iba tan apurada, un músico que una entrada salía muchísimo dinero, y hizo esto, se fue al subte y se puso a tocar, pero la gente que pasaba por ahí iba tan ensimismada y tan encerrada que no se dio cuenta que estaba tocando unas piezas de Bach preciosísimas, y fue muy poca gente la que se detuvo y recaudó $32. Lo pueden ver ahí les puse el link para que puedan ustedes verlo, porque vale la pena. Pero a lo que quiero decir es que con esta anécdota, que no tenemos a veces la capacidad de, miren, la gente pasaba, ahí tienen la imagen, y no le daban nada de interés. Es decir, era genial lo que estaba haciendo, era una obra de arte fantástica, pero la gente que pasaba por ahí no tenía en ese momento la capacidad de reconocerlo. No tenía la capacidad de reconocer que lo que estaba escuchando era la obra de un artista fantástico, que un montón de personas iban a pagar un montón de dinero para poder verlo en la noche, y que él estaba ofreciendo su arte de un modo gratuito, ahí en el subte. Bueno, eh, ¿a qué va todo esto? ¿A qué va todo esto? Bueno, percibimos, fíjense la pregunta que hago ahí en el libro. Percibimos la belleza que está a nuestro alrededor, percibimos la belleza que está a nuestro alrededor, nos detenemos por un momento a apreciarla, reconocemos ese talento inesperado que nos sorprende cada día. La verdad que no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque no tenemos ese momento de detenernos y escuchar, como en este caso a uno de los mejores músicos de la historia, pero detenernos a, a escuchar lo bueno que está tocando metafóricamente a nuestro alrededor. Los antiguos, siempre, ustedes disculpen, yo debo haber tenido una vida en la antigüedad seguramente, y por eso me voy a esta gente que me encanta, porque pensaron las cosas de una manera maravillosa y lo expresaron hace muchos siglos atrás, cosa que hoy pareciera que estamos descubriendo la pólvora y en realidad está descubierta desde hace mucho tiempo. Ellos definían el gozo y la alegría como la presencia de las cosas buenas que no son connaturales. Fíjense ahí, me encanta este término. Yo lo trabajé en mi tesis de doctorado, el término de la connaturalidad, porque significa que a nuestra naturaleza hay un montón de cosas naturales que les son armónicas, y que cuando las encuentra o las va encontrando se llena su alma de gozo. Lo que pasa es que hay que saber percibir esto, ¿no? Aquellas cosas que no son connaturales. Por eso, eh, fíjense lo que hablamos en este capítulo, de que nos sobran motivos en realidad para estar contentos. Nos sobran motivos. Lo que pasa es que no sabemos apreciarlo, no sabemos mirarlo. Hace mucha bulla y mucho ruido lo malo,
y no hace tanta bulla y tanto ruido lo bueno, ¿no? Todo lo que perciben los sentidos nos causa placer. ¿Eh? Por eso uno busca la luz, porque el ojo se alegra cuando ve luz. Eh, las melodías, el canto de los pájaros, de las aves, el ruido de la naturaleza, el arroyo, eh, todo eso nos causa muchísimo placer, ni hablar del aroma de la sopa de mamá, no sé, o de la comida que está haciendo mamá, o del tuco, o de lo que fuera, esos aromas que también nos causan mucho placer, ni hablar cuando lo probamos, ¿no es cierto? Eh, pero, por ejemplo, levantarme, eh, alegrarme porque me puedo levantar, porque puedo ver el sol, porque se viene otro día. Eh, no sé, podemos mil cosas que ahí lo tienen ustedes en el libro narrado, pero que ustedes me podrían describir perfectamente también. Cosas que le causan alegría, el mate de la mañana, a mí algo que me causa suma alegría es levantarme y prepararme esos mates y saborearlo, ese momento de gozo enorme que uno, pequeño, miren que son cera, pero que realmente te llena de gozo. Bueno, y nosotros hemos perdido la capacidad de descubrir esto que nos causa alegría y nos causa gozo y por eso andamos tristes por la vida y amargados. Eh, y también hemos perdido la capacidad de nombrar a las cosas que nos causan alegría que sí tenían los latinos. Miren qué genial la cantidad de palabras que tenía el latín para nombrar la alegría: voluptas, libido, fruitio, gaudium, letitia, exultatio, hilaritas, jubilatio, jucunditas. Miren todas las palabras que tenían y significaban cosas distintas, le usaban para mostrar alegrías diferentes. Eh, Ellos hablaban de delectación. Nosotros la hemos tomado en el español, el deleite, esto me deleita, no la usamos mucho. La verdad que no la usamos mucho la palabra porque no nos alegramos mucho, no nos deleitamos mucho. Ellos hablaban de la delectación o del deleite, moderado, inmoderado, ellos no tenían problema sensible o racional, ¿no? Voluptas y líbido, fíjense, la líbido la utiliza en su teoría del psicoanálisis para hablar justamente del deseo sexual, porque se refería a esto, ¿no? El deseo, el deseo sexual, el gozo que te había producido el sexo, el placer sexual. Si había sido moderado le decían volupta y si había sido muy fuerte le decían líbido. Bueno, pero tenían un nombre. Nosotros no lo usamos la misma palabra. O sea, que placer me dio el sexo, que placer me dio el asado. Desgraciadamente usamos lo mismo. Al latino nunca se le hubiera ocurrido, porque estaba hablando de cosas diferentes. Estaba hablando de sensaciones diferentes y estaba hablando de movimientos sensibles diferentes. Entonces sabían darle un nombre y en ese sentido eran mucho más sanos. Yo vuelvo a lo mismo. Muchos de los problemas eh, psicológicos que hoy tenemos como sociedad, no individuales, porque ahí no nos vamos a meter en la salud individual, pero sí los problemas sociales que tenemos, es por haber perdido el uso de las palabras para expresar lo que verdaderamente sentimos y no tener vergüenza a lo que sentimos. Eso también me parece importante, ¿no es cierto? La noción, dos nociones que han sido nefastas para la cultura que hemos vivido es la noción de culpa y de vergüenza. Eh, y esto tiene que ver con entramados sociales muy complejos, que no están aquí para ser analizados ahora en este curso, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, bueno, voluptas y líbido, ellos tenían estas palabras para expresarse con respecto al placer sexual. El gaudium, que de ahí viene gozo, fíjense que yo he usado mucho esta palabra gozo y lo he hecho adrede, porque viene justamente de aquí. El gozo, y decían propiamente de aquellos gozos espirituales o racionales,
y bueno, variaban en la intensidad del gozo. El Gaudium era un gozo sereno y la Fruitio era un gozo más profundo, más fuerte. Yo siempre pongo en esto el ejemplo del gozo que nos da el estudiar. Cuando vieron el gozo de los chicos cuando rinden un examen, que lo expresan y tiene que ver con esto, es decir, el haber adquirido algo que no sabía, el conocimiento. A mí me encanta esto, prestarle atención a esto, ¿no? Cuando aprendo algo que no sabía, cómo se produce en el interior de uno este movimiento de gozo y alegría que a veces pasa desapercibido, porque quizás no es tan estridente como otros gozos, otras alegrías, otros deleites, pero que también son importantes y que debemos aprender a sentir. Después vienen estas palabras, fíjense, Leticia, que Leticia lo tenemos como un nombre, y realmente significa la alegría. Leticia nosotros al español lo traducimos como alegría, exultatio, hilaritas, jubilatio y jucunditas, son efectos, dice, de una delectación intensa, pero con estas diferencias. Miren qué sutiles, qué genial. Leticia o alegría, como nosotros lo traducimos al español, dice, permanece interiormente en el corazón. Es decir, estoy alegre, pero no lo estoy manifestando. Estoy contento, porque el gozo también tiene esto, no necesariamente una manifestación de así hacia afuera. A lo mejor estoy recontento, pero lo estoy saboreando internamente. Esto era la Leticia. La hilaritas dice cuando la alegría se manifiesta en el rostro, la sonrisa, el hilaritas. Qué bello, ¿no? La alegría reflejada en el rostro. Tenían una palabra para esto. Eh, Nosotros tenemos que decir todo esto, la alegría se te refleja en la cara. Ellos decían hilaritas. Fíjense qué sencillo, ¿no? Y me imagino que si alguna vez lo haré, comparar idiomas, los idiomas en los distintos idiomas, las palabras que usan para expresar los afectos. Bueno, la jubilatio, cuando esa alegría se torna en voces, uno dice, ¡wow! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Lo está expresando en palabras, eso es la jubilacio. La yucundita es cuando lo hago en movimiento, bien, viva, bravo, aplaudo, ¿no es cierto? Y la exultacio cuando ya está todo el cuerpo, bueno, salto. Esos son modos de descubrir las alegrías. Por eso eh, quiero que hagas este ejercicio. Te voy a proponer, ¿viste? Que siempre terminamos en un ejercicio, no te puedes zafar en esto. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a reconocer las alegrías. Tratemos de reconocer alegrías ahora presentes que están en nuestro presente. Entonces, ahí están todos los nombres de la alegría y lo que les pido que ustedes hagan el ejercicio es reconocer, a ver si hay voluptas en tu vida, o hay lívido, hay fruicio, gaudium, leticia, bueno, un reconocimiento, simplemente. Eh, ¿Cuántos hechos podés colocar en cada una de estas alegrías? No importa la cantidad de hechos, sino la intensidad de los mismos. La intensidad de los mismos. En esto, en los afectos, no importa que sean muchos, sino que sean profundos. Bueno, la alegría es como el agua. Necesita sus fuentes, después aunque se derramen mil arroyos hasta formar un caudaloso río, ¿no es cierto? Ustedes viven en la montaña, nosotros somos de montaña, conocemos esto de cómo se van formando esos hilos de agua que descienden por las laderas de la montaña hasta formar los ríos más caudalosos. Bueno, la fuente de esta agua que va a formar los ríos caudalosos, en este caso sos vos. De cada uno de nosotros depende sentir alegría. Acuérdense la alegría activa de la que hablaba Baruch Spinoza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar aquello que nos alegra. ¿La compañía de alguien te causa alegría? Bueno, busca a esa persona. Deja de dilatar el tiempo de no verlo. Si ese amigo que tenés ganas de verlo, tenés ganas de juntarte, de hablar un rato con él, bueno, buscalo. ¿Te causa alegría comerte un heladito? Buscalo. ¿Te causa placer
percibir la naturaleza alrededor tuyo, bueno, hagámoslo, hacelo. Eh, ¿Te causa placer el matecito de la mañana o el café de la mañana? Tomate un cafecito, es decir, hagamos foco en aquello eh, que nos alegra, dejemos de que pase desapercibido, no dejemos que nos gane el apuro y nos perdamos las cosas hermosas de la vida, y por eso el trabajo de esta semana va a ser enfocarnos en aquello que nos da alegría. Y, y bueno, al final te pido que me conté cómo te fue, es decir, estoy seguro, mira, esto es una profecía cumplida, que si uno trabaja de esta manera te va a ir muy, muy bien, muy bien. Porque cuando uno es sol para los demás, como decíamos, eh, en el caso de la visibilidad pasa al revés de la física, el agujero negro absorbe la luz. Bueno, aquí te puedo asegurar que la luz absorbe la oscuridad. Así que bueno, mucha tarea para esta semana, te mando un gran abrazo virtual y, y nos encontramos en el próximo capítulo. Que estés muy bien, un gran abrazo.